La carta semanal de Dazai a Mori había sido un poco escasa en detalles. No fue por falta de esfuerzo. Después de todo, Dazai siempre intentaba completar sus informes de misión a un nivel satisfactorio. Si no lo hacía, Mori comenzaba a preocuparse de que estuviera cayendo en un episodio depresivo. Pero entre su llegada a Hogwarts y ahora, no había logrado ningún avance en la prueba de Lucius, dejando de lado todo lo relacionado con Lockhart y la piedra sensora. Dazai tuvo una semana relativamente tranquila. Aún así, Dazai escribió su carta y la envió en las alas de Featherbrain. Mori tendría que lidiar con eso. Mori también tendría que lidiar con Featherbrain haciendo un agujero en la linda y nueva bata de médico de Mori, órdenes especiales de Dazai para la lechuza justo antes de que despegara. Una vez hecho esto, Dazai esperaba en uno de los muchos pasillos de Hogwarts. A sus espaldas había una gran pared vacía. A veces, sabía que había un tapiz para colgar allí. Otras veces, había una puerta. La sala del club. O bien, ahora era la oficina de pandillas. No pudo entrar. En el pasado, Dazai y el club de lealtad se reunían aquí para recibir lecciones. Pero la magia que hizo aparecer la habitación no le sentó bien a Dazai. Tendría que esperar a que alguien más llegara antes de que la pared vacía se abriera y se convirtiera en una puerta. Fue una molestia. Pero Dazai estaba sinceramente contento de haber encontrado el camino hasta allí por sí solo por una vez. Dazai permaneció inmóvil, solo levantando la vista de vez en cuando alguien pasaba. No reconoció el rostro de nadie. Pero todos parecían reconocerlo a él. A Dazai se le hizo un nudo en el estómago. Tenía que haber alguna manera de apaciguar a las masas. Una manera de congraciarse con ellas. De alguna manera. Al menos. Entonces Dazai podría caminar por la escuela sin atraer tanta atención. Pero entre Lockhart y el profeta, Dazai tenía mucha mala prensa contra la que luchar. Consideró, brevemente, explicar la verdad sobre Quirrell a los otros estudiantes. Pero finalmente decidió no hacerlo. En este punto, dudaba que mencionar a Voldemort por su nombre fuera a hacer mucho a su favor. Pero algo tenía que pasar. Los gemelos probablemente tendrían una buena idea. Sumido en sus pensamientos, Dazai no se dio cuenta de que alguien se acercaba a él sin ningún rastro de vacilación. ¿Por qué estás parado junto a esta pared solo? Comillas. Dazai volvió a ponerse firme, con los hombros tensándose defensivamente por instinto. La persona que estaba parada frente a él era bastante más baja que él. Tenía cabello largo y claro y ojos plateados y penetrantes. El azul de su corbata le indicó a Dazai que era Ravenclaw. Algo en su expresión le dio a Dazai la impresión de que estaba viendo a través de él. Estoy pensando en darme cabezazos contra la pared, le dijo Dazai a falta de una respuesta mejor. No podía decirle a esa chica desconocida que estaba esperando para entrar en la oficina de su pandilla. ¿Hay algo interesante en el otro extremo?, preguntó, evidentemente ignorando por completo el comentario de Dazai. Leí en el artículo de El Quisquilloso, 10 cosas que no sabía sobre Hogwarts, que la escuela está llena de habitaciones y pasadizos secretos. Era el número 7. Miró a la chica y luego a los demás estudiantes que estaban en el pasillo. Nada había cambiado. Todos seguían manteniéndose a una distancia temerosa de él. Sin embargo, esta chica se había acercado a él con valentía y había iniciado una conversación. ¿Qué estás haciendo? Comillas, coma. Preguntó en cambio. Te estoy haciendo una pregunta, dijo con una voz que parecía fluir como arena, que cayó por el aire y se deslizó entre sus dedos sin forma. Dazai alzó una ceja. ¿Esta chica estaba totalmente en lo cierto? Sus ojos eran intensos, pero no parecían estar concentrados en nada en absoluto. Quiero decir. Dazai inclinó su barbilla hacia donde un grupo de estudiantes de primer año los miraban, horrorizados. ¿Qué están haciendo hablando conmigo? Sus amigos creen que los voy a atacar. ¿Eres? Comillas. No lo había planeado, respondió Dazai, un poco atónito. O bien esta chica no tenía idea de quién era él, o estaba decidida a distanciarse de él. De todos modos, esos no son mis amigos. Siempre me llaman Looney,
Lovegood. Porque piensan que soy un poco rara. Hizo una pausa. Mi nombre es Luna Lovegood. ¿Te lo dije? Es Luna Lovegood. No, Looney Lovegood, enfatizó. Solo que Ginny Weasley no me llama así. Pero se ha ido a algún lado otra vez. Estaba revisando la sala común de Gryffindor. Pero no estaba allí. ¿Crees que haya cogido una plaga de Gruak-Spurt? Dazai no tenía idea de lo que era un Gruak-Spurt. Oh. ¿Tú también los tienes? Antes había una expresión en tu rostro como si no estuvieras del todo presente. Tener pensamientos felices disipará los Rack-Sputs. Eso es lo que dice el quisquilloso en el número 76. Cuarto artículo. Tercer párrafo. ¿Te conozco? Interrumpió Dazai abruptamente. Luna parpadeó. No. Aunque he leído todo sobre ti. Todo el mundo ha leído sobre mí. Comillas, sí. Pero todo el mundo lee El Profeta. Especialmente esa Pansy Parkinson. ¿Sabías que el otro día pasó por las salas comunes de Ravenclaw solo para hablar mal de ti? Fue algo bastante preocupante. Tal vez deberías tratar de ser amable con ella antes de que se revele. Hizo una pausa. Intenté convencer a mis compañeros de casa de que leyeran El Quisquilloso para obtener información sobre ti. Si quieres un artículo confiable, entonces necesitas leer El Quisquilloso. Estoy suscrita desde hace años. Dazai se animó y su interés aumentó de inmediato. Nunca había oído hablar de El Quisquilloso antes de que apareciera Luna y comenzara a mencionarlo por todos lados. Pero si informaba sobre eventos diferentes a los del Profeta. Si El Quisquilloso es tan confiable, ¿por qué nunca había oído hablar de él? Preguntó. Preguntándose ya cómo podría conseguir una copia. Algo imperceptible en la expresión de Luna se endureció. Solo porque algo no sea popular. No significa que no sea verdad. Tan rápido como apareció la emoción. Esa expresión extrañamente severa en el rostro de Luna desapareció. Fue reemplazada una vez más por una mirada soñadora. Casi serena. Dazai calculó mentalmente la reacción. Preguntándose qué historia se escondía detrás de esas palabras. Si alguien lo sabe, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Soy yo. Supongo que es cierto. Pero el quisquilloso dice la verdad. ¿Eh? Dazai se rascó la barbilla. Fingiendo estar pensativo. ¿Qué tiene que decir sobre mí? Bueno. Se llevó un dedo a los labios mientras pensaba. En primer lugar, no creo que seas realmente un demonio. Si lo fueras, podría ver tus cuernos. Se puso de puntillas para mirar por encima de su cabeza. No veo ninguno. Y tienes el pelo bastante corto. ¿Te lo cortaste hace poco? Luna, la reprendió. Esta chica sí que sabía hablar. Según el quisquilloso. El señor Quirrell se tomó un año sabático y regresó poseído por un espíritu albanés. Tú no eres un demonio. Eres un exorcista, tarareó. Ignorando la forma en que la ceja de Dazai se elevaba cada vez más mientras más hablaba. El fantasma de la casa Ravenclaw me dijo que todos los fantasmas te evitan. Así que debe ser cierto. Incluso Piffs te evita. Justo ayer. Derramó sopa de tomate sobre mi túnica. Si yo también fuera un exorcista, no habría tenido que restregarla tan a fondo. Sin embargo, Ginny me ayudó. Así que está bien. Solo que ella no lee el quisquilloso y dice que tú no eres ningún tipo de exorcista. ¿Un exorcista? Bueno. Era mejor que demonio. Tal vez Dazai tenía razón desde el principio y Luna Lovegood no era la persona más sensata del mundo. Pero había algo que lo mantenía en su sitio. Por primera vez desde que había empezado su segundo año. Un extraño no lo miraba con miedo o inquietud. En cambio, Luna lo miraba con ojos que no parecían estar viendo en absoluto. Como si estuviera hablando con otra persona cualquiera en los pasillos. Fue refrescante. Y un poco interesante. Si Dazai quería ser justo. Fue suficiente para evitar que se marchara sin decir una palabra más. Al menos. Pero más que eso. Fue este artículo de quisquilloso. Escuchar a Luna ahora solo confirmó para Dazai. La controversia de su pelea con Quirrell surgió solo con el profeta. Lo que sea que estuviera sucediendo detrás de escena.
Comenzó allí. ¿Tienes alguna copia del quisquilloso? Preguntó Dazai de repente. Luna se animó de inmediato y una sonrisa emocionada iluminó su rostro. Tengo todos los ejemplares. Mi padre es el editor del quisquilloso. Estoy segura de que estará muy contento de saber que tiene un nuevo lector. Su padre. Bueno. Eso explicaba el entusiasmo de Luna por el tema. Aunque Dazai ni siquiera podía imaginarse a sí mismo siendo fanático del trabajo de su propio padre. O del de Mori. Por cierto. Aunque el trabajo de Port Mafia tendía a ser sangriento. A diferencia del mundo bastante simple del periodismo sensacionalista. Tal vez esa era la verdadera diferencia. Aquí. ¿Podrías darme una copia? Cualquiera de los artículos sobre mí. Ella sonrió. Por supuesto. Comillas. Tal vez algo en el quisquilloso pudiera darle a Dazai una idea de lo que estaba pasando. En algún lugar. Entre Quirrell y Rita Skeeter. La historia se había salido completamente de control. Incluso si este quisquilloso parecía ser en su mayoría una tontería. Todavía estaba más cerca de la verdad que el profeta. Ah. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Un amigo o un enemigo? Comillas. Dazai y Luna levantaron la mirada y se encontraron cara a cara con las sonrisas traviesas de los gemelos Weasley. Dazai le lanzó una rápida mirada a Luna. Amiga, dijo después de un segundo. A su lado. La expresión de Luna se transformó en una absoluta sorpresa. Obviamente no había esperado que la llamaran amiga tan casualmente. Si había que creer algo sobre esa historia de loca. Dudaba que ella tuviera muchos amigos para empezar. Esta es Luna. Nos acabamos de conocer y ella no cree que sea un asesino en serie. ¿No es emocionante? Soy amiga de un exorcista. Tarareó Luna. Y la sorpresa dio paso a una especie de sonrisa burbujeante. ¡Qué bonito! Fred y George sonrieron con sorna. Con la risa en los labios. Ahora eres un exorcista. ¿Snakey? Dazai les hizo señas con los dedos y ellos resoplaron. Los gemelos Weasley, dijo Luna de repente. Atrayendo la atención de todos hacia ella. Sin rodeos. Dijo. Os he visto por aquí. Ginny dice cosas horribles sobre vosotros. George se rió. Ah. ¿Sí? ¿Qué les está contando nuestra hermana pequeña a todos sobre nosotros? Comillas, que sois unos bromistas con una vena malvada. Dice que a veces lleváis las cosas demasiado lejos. Y que tal vez estéis planeando algún tipo de motín contra los profesores. Tarareó. ¿Es cierto que le dijiste a Ginny que tendría que vivir en el bosque si perdía los barcos? Solo una pequeña broma. Comillas, diversión inofensiva. Comillas, ¿lo es? Comillas, una vez más. Esa mirada extrañamente seria cruzó su rostro. Y al igual que la última vez. Desapareció en una fracción de segundo. Luna no prestó atención a las expresiones perplejas de las gemelas. En cambio, preguntó de repente. ¿Están planeando ustedes tres una broma como esa ahora mismo? Comillas, Fred y George parpadearon. ¿No? Dazai miró a Luna a los ojos y se encogió de hombros. Podría ser un problema si Luna revelara el lugar de reunión secreto de su pandilla. Pensando en eso, le ofreció una pequeña sonrisa. La curiosidad indiscreta en los ojos de Luna cambió de inmediato y fue reemplazada por algo cálido y amigable. No hay necesidad de preocuparse. No le diré a nadie que ustedes tres están tramando algo misterioso detrás de este muro. La sonrisa de Luna era agradablemente vacía. Se volvió hacia Dazai. Estoy segura de que a mi papá le encantaría entrevistarte para uno de sus artículos. Avísame si te interesaría. Entonces. Sin siquiera decir una palabra de despedida. Luna giró sobre sus talones y se fue. Dazai y los gemelos la vieron irse. Desconcertados. ¿Parecía agradable? Comillas, es un poco extraño. Dijo Fred con un resoplido. ¿Le contaste sobre la habitación secreta que hay aquí? ¿Jefe? Dazai negó con la cabeza. En realidad. Solo estaba adivinando. Evidentemente. Es algo de conocimiento público en el quisquilloso.
¿El quisquilloso? Los gemelos parecían sorprendidos. ¿Leíste esas tonterías? Lo escribe el padre de Luna. Corrigió y luego se encogió de hombros. Luego, girándose, preguntó: ¿te diste cuenta de que Ron y Hermione venían hacia aquí? Creo que están por aquí en alguna parte, dijo George mirando a su alrededor. Dazai también se tomó un momento para examinar el pasillo. En algún momento, ese grupo de estudiantes de primer año parecía haberse ido. Evidentemente, lo único que había llamado su atención había sido la posibilidad de que atacara a Luna. Ahora, solo estaban Dazai y los gemelos Weasley. Se alejó del pasillo vacío. Bueno, pueden alcanzarnos más tarde. ¿Cómo se abre esta cosa? ¿Otra vez? Dazai golpeó con un nudillo la pared de ladrillos. La magia zumbaba debajo de su guante. Pero no estaba dispuesta a moverse para Dazai. No ha habido suerte. ¿Jefe? Resopló Fred. Solo tienes que. George entrecerró los ojos hacia la pared y agitó los brazos. Como si estuviera fingiendo un hechizo elaborado. Desearlo con muchas fuerzas. Al menos, eso es lo que dijo Blaise cuando nos lo mostró el año pasado. A pesar de la naturaleza indiferente de la instrucción de George, Dazai observó cómo, después de un segundo, los ladrillos se movían. Lentamente se transformaron en una puerta de piedra familiar. Los gemelos echaron una última mirada rápida al pasillo antes de abrir la puerta. Entraron. Dazai los siguió un paso detrás, cerrando la puerta de una patada con el talón mientras lo hacía. La sala del club lucía casi exactamente como Dazai la recordaba. Pisos de piedra cubrían toda la enorme sala y una colorida vidriera iluminaba la pared del fondo. El escritorio y el sofá de caoba también estaban exactamente donde él recordaba que estaban. Una manta de aspecto acogedor cubría el sofá. También le resultó familiar el aguijón de la magia en la piel al entrar. Toda la habitación parecía estar hecha de magia. Naturalmente, ya no era humano, necesitaba hacer saber su disgusto por esto. Sin embargo, también parecía haber algunas nuevas incorporaciones a la habitación. Una nueva lámpara junto al escritorio arrojaba un resplandor dorado sobre todo el espacio, iluminando la habitación con la luz parpadeante del fuego. Había un extraño olor a hierro en la habitación. Dazai arrugó la nariz mientras buscaba la fuente. Una docena de plantas en macetas se alineaban en las paredes. Algunas otras cosas nuevas también habían llenado la habitación. Una pizarra. Una estantería vacía. Un nido montañoso de almohadas y mantas. Dazai detuvo abruptamente su exploración de la habitación. ¿Un nido? Con el ceño fruncido, Dazai se deslizó por la habitación hacia las almohadas. Bueno. Esto es nuevo, comentó Fred desde algún lugar detrás de él. No recuerdo haber querido una lámpara elegante para iluminar esto. Dazai se acercó un paso más a las almohadas. Era difícil concentrarse con la magia que pululaba por todas partes en la habitación. Pero Dazai pensó que casi podía distinguir una firma mágica distintiva escondida dentro del nido. Se sentía cálido. Un poco de humo en sus pulmones. Oh, esto. George hizo una pausa. Un montón de carne cruda sospechosa. Una lámpara de fuego. Un nido y carne cruda. Una firma mágica como la brasa y la ceniza. Oh. Dazai sabía lo que era esto. Pero tan pronto como se dio cuenta. La tensión también hizo que todo su cuerpo se tensara como un palo. No estaban solos en la sala del club. Un viejo enemigo de Dazai se escondía entre ellos. Una cabeza negra y escamosa asomó del nido de almohadas. Ahora era mucho más grande. Solo su cabeza era del tamaño de una sandía. Pero Dazai reconoció a la criatura de inmediato. Egg ya no es salvaje, ¿verdad? Preguntó en voz alta. Tentativamente. Dazai dio un paso atrás y chocó accidentalmente con uno de los gemelos. Fred lo miró, siguiendo la mirada de Dazai. La sonrisa bromista de Fred desapareció de inmediato. El dragón Ridgeback noruego se levantó lentamente de su nido. Las mantas se deslizaron de su cuerpo y cayeron en una pila en el suelo. Su cuerpo se levantó. Se levantó y se levantó. Los ojos de Dazai se abrieron de par en par al ver el gran tamaño de Egg ahora.
Debía haber cuadriplicado su tamaño desde la última vez que la había visto. Las garras de Egg chocaron contra el suelo de piedra. Sus alas se estiraron. Se contrajeron y tiraron de la piel delgada y oscura de forma antinatural. Los ojos de color naranja fuego parpadearon uno a la vez. El dragón dio un paso hacia ellos. Dazai sintió que se le cortaba la respiración en la garganta cuando un gruñido bajo se escapó de las fauces gruñonas de Egg. Fred se puso rígido. Agarró los hombros de Dazai y lo apartó. Susurró Fred. Supongo que sigue salvaje. Los dedos de Dazai se crisparon a sus costados. Ya no humano estaba listo para defenderse. Egg dio otro paso amenazante. Con las alas extendidas y grandes. ¿Estás acosando a mi dragón? Comillas, como si hubiera pulsado un interruptor. Toda la tensión de la habitación desapareció. Egg emitió un extraño sonido arrullante antes de dejarse caer sobre sus cuartos traseros. Sus alas se retrajeron hacia los costados y sus garras se metieron debajo de su estómago. Dazai dudó un segundo más antes de volverse hacia quienquiera que hubiera hablado. Draco arqueó una ceja sin expresión divertida. Buenas tardes. Draco, llamó Dazai. Este dragón está intentando matarnos. Solo te está saludando. No es así. ¿Eh? Dazai parpadeó. Echó otro vistazo rápido a la habitación solo una vez que estuvo seguro de que Egg se quedaba allí. ¿Y la has estado manteniendo en la sala del club? ¿Dónde más se supone que debo tener a tu mascota ilegal? ¿Dazai? Ella es ilegal. Ah. Dazai se frotó la nuca. Dijiste, ilegal, 2 veces. Draco le lanzó una mirada fulminante. Luego pasó junto a Dazai y los gemelos para darle a Egg una suave palmadita en el hocico. Dazai observó con los ojos muy abiertos cómo el dragón se quedaba perfectamente quieto. No se preparó para atacar ni para gruñir amenazadoramente. En cambio, emitió un chillido de satisfacción y golpeó la pierna de Draco con la cabeza. «La has domesticado», gritó George, con un destello de interés en sus ojos. «Impresionante. La domesticaste, ¿verdad?», preguntó Dazai antes de que Draco pudiera responder. «Preferiría no tener que defenderme de un dragón por segunda vez. Definitivamente. Ella también tiene edad suficiente para escupir fuego. Y quemarse hasta morir no está en mi lista de las mejores formas de suicidarse». «¿Tú qué?». Fred y George se giraron hacia él. Draco le dio a Egg un fuerte rasguño en el mentón. Ella prácticamente se derritió ante el tacto. «A mí me parece dócil», dijo Blaise desde la puerta. Se acercó a Dazai y le echó un vistazo rápido a su amigo. «Por lo menos. Está muy lejos de cuando nació. También era más grande. Lo que no contribuía mucho a que pareciera menos amenazante. Pero Blaise tenía razón. Cuando Egg nació por primera vez. Era una criatura pequeña y vivaz. Llena de garras y colmillos. Blaise había resultado herido. Entonces. Sangre en su capa. Dazai dejó de lado ese recuerdo. ¿Cómo la domesticaste? Comillas, coma. Preguntó. Toda su investigación sobre el tema decía que los Ridgebacks noruegos, especialmente las hembras, eran bestias violentas. Finalmente, Draco levantó la vista de Egg y dejó caer las manos a los costados. Hasta los animales salvajes respetan el nombre Malfoy. Dazai. Ante la fila de expresiones en blanco que lo miraban. Agregó. Mi padre guarda todo tipo de libros antiguos en la biblioteca. Después de que llegué a casa con un dragón el año pasado. Me dio un libro sobre ellos. Alguien dijo, ¿libro? Comillas. Dazai se giró al reconocer la voz de Hermione. La saludó primero a ella y luego a Ron cuando notó a la pelirroja detrás de ella. El labio de Draco se frunció. Por un segundo. Dazai pensó que iba a gritarle a los Gryffindor. Pero después de un momento. Todo lo que dijo fue. Escrito por Merlín. El gran mago Merlín era un señor de los dragones. Así que. Por supuesto. Sabría cómo domar a un dragón. Estoy seguro de que el hechizo Malfoy también ayudó, comentó Blaise distraídamente. Su mirada se posó brevemente en él, que ya había regresado a su nido. Naturalmente. Comillas, una vez resuelto ese asunto.
Dazai finalmente cruzó la habitación hasta el escritorio y pasó los dedos por una fina capa de polvo. Finalmente todos se habían reunido. Fred y George. Draco. Blaise. Hermione y Ron. La pequeña pandilla de Hogwarts de Dazai. Con la incorporación de Ed. Incluso tenían una especie de mascota. Algo acerca de verlos a todos juntos de esta manera hizo que floreciera un cálido orgullo en el pecho de Dazai. No solo estas personas habían llegado a confiar en él, sino que Dazai sintió que realmente podía confiar en ellos a cambio. Dazai ignoró la voz reflexiva en su cabeza que sonaba como la de Mori. Les tienes demasiado cariño. Su Uji. En su mayoría. Podía confiar en ellos. Aplaudió. El ruido alejó los pensamientos no deseados de Dazai y atrajo la atención de la pandilla directamente hacia él. Gracias a todos por venir cuando los llamaron. ¿Por qué habla de nosotros como si fuéramos sus perros otra vez? Le susurró Ron a Hermione. Ella negó con la cabeza. El año pasado todos hicimos un trabajo fantástico robando la piedra filosofal. Dazai miró a una persona tras otra mientras hablaba. Fred y George sonreían. Todavía claramente satisfechos con cómo había ido el atraco. Hermione y Ron intercambiaron una breve mirada exasperada. No le faltaba cariño. Notó Dazai con calidez. Fiel a su carácter. Blaise se limitó a asentir en señal de acuerdo pasivo. Solo Draco tenía una expresión seria en su rostro. Pero teniendo en cuenta todo lo que había pasado entre la mafia del puerto y los Malfoy. Eso tenía sentido. Dazai continuó dirigiéndose al grupo. Yo también quiero hacer algo grande este año. Algo que sea menos probable que termine con la comunidad mágica demonizándome. Si es posible. Me gustó la idea de robar las respuestas de los exámenes. Miró a los gemelos y notó cómo saltaban ansiosamente sobre sus pies. Pero estoy abierto a sugerencias. Eso es trampa, interrumpió Hermione inmediatamente. Es un negocio, corrigió Dazai con una sonrisa descarada. Siempre y cuando cobremos por ello. Gritó Hermione. Eso sigue siendo trampa. Espera. ¿Estamos ganando dinero con esto? Preguntó Ron. Dazai se encogió de hombros. Así es más emocionante. Es aburrido, dijo Draco arrastrando las palabras y cruzándose de brazos. Algunos de nosotros no necesitamos entregar respuestas de exámenes para sobrevivir. Si necesitas dinero, Dazai, estoy seguro de que mi padre puede prestarte algo. Al unísono. Los Weasley se pusieron rígidos y miraron fijamente a Draco. Dazai comprendió por qué. La familia Weasley no tenía mucho dinero disponible. Usaban ropa usada y compartían libros entre ellos. Mientras que Dazai y Draco aparentemente tenían un respaldo financiero ilimitado. Ron y los gemelos no tenían ese lujo. Era evidente que había un punto de discordia entre ellos. Dazai frunció el ceño. No pelear. Comillas, parpadeó y de repente se dio cuenta. Al mirar a su alrededor. Dazai vio claramente cómo estaba organizada su pandilla. Los Gryffindor de un lado y los Slytherin del otro. El único extraño era el propio Dazai. Parado justo en el medio. Al notar la distancia, Dazai suspiró. No me digan que ustedes 6 han estado discutiendo entre sí todo el tiempo que estuve fuera. No estamos peleando. Per se, dijeron los gemelos. La ira en sus ojos desapareció en el momento en que se giraron hacia Dazai. Sonaban vacilantes. Como si se disculparan. Y no hemos estado peleando todo este tiempo. Es más. Dazai arqueó una ceja. ¿Qué? Comillas. La pandilla compartió miradas culpables. A excepción de Draco. Quien levantó la barbilla y evitó las miradas de todos. Hermione se palpó la túnica. Para ser honesta. La pandilla no se volvió a reunir después de que te fuiste el año pasado. Dazai. Ron asintió. Frotando la nuca tímidamente. Sí. Convino Fred. Blaise nos mostró esta habitación. Pero luego todos dejamos de hablarnos. Eres el pegamento que nos mantiene unidos a todos. Jefe. Comillas. Dazai parpadeó. Observando nuevamente la apariencia de todos. Draco y Blaise a un lado. Ron. Hermione y los gemelos al otro. Al entrar. Nadie había hablado con nadie fuera de su casa.
salvo unas pocas palabras dispersas de Draco a Hermione. Apenas se miraron entre sí. Incluso en el callejón Diagon. Draco y los gemelos no habían interactuado como lo harían los amigos. La pandilla se estaba desmoronando antes de que siquiera se hubiera unido. Dazai le había dicho a Mori que su pandilla era fuerte. Que su pandilla era un recurso. Aparentemente. Había sido una mentira. Paréntesis que cierra. Dazai había nacido en la mafia bajo el mando del jefe actual. Por extensión. Había nacido para liderar. Si no podía lograr que este grupo de idiotas trabajara en conjunto, entonces no estaba en condiciones de seguir vivo. Algo se enredó en su pecho. Eso no va a funcionar, dijo Dazai, apoyando las manos en las caderas. ¿Cómo se supone que vamos a hacer algo nefasto si ninguno de ustedes se mira siquiera? ¿En nefasto? Balbuceó Hermione. Antes de pasar a algo emocionante. Necesitamos. Tarareó pensativo. Oh, parpadeó Dazai. Necesitamos ejercicios de trabajo en equipo. En la mafia. La gente se llevaba bien. Si no podías trabajar en equipo, uno o todos los miembros morirían. Dazai estaba olvidando de nuevo que la gente de Hogwarts era débil. La lealtad a las casas era lo más divisivo que había por allí. Sin contar a Quirrell. El peligro mortal nunca era un factor. Fred y George se echaron a reír de inmediato. Mientras tanto, la condescendencia desaprobadora de Draco se había transformado en conmoción. No puedes hablar en serio, espetó Draco. No voy a trabajar con traidores a la sangre y una sangre sucia. Estoy aquí por ti y por Blaise. Dazai entrecerró los ojos. Pero no hizo ningún comentario. Salvo levantar una ceja. El año pasado, dijo, acercándose a Draco. Se miraron a los ojos. Me hiciste hacer una demostración de lealtad. Es más o menos lo mismo. ¿No? Solo que ahora es una demostración de camaradería. Dazai, resopló Draco. Esa no es la misma situación en absoluto. Y lo sabes. Él se encogió de hombros. Blaise se aclaró la garganta. ¿Qué tenía en mente? ¿Jefe? Ah. No lo había pensado. Dazai pateó el suelo. Inconscientemente. Sus ojos se deslizaron de nuevo hacia él. El dragón bostezó antes de acurrucarse en un montón. Tarareó. ¿Qué te parece esto? Draco puede enseñarle a Ron cómo cuidar a Ed. Luego pueden turnarse para cuidarla durante todo el año. Ese sería un buen comienzo. ¿Qué? Comillas, en absoluto. Comillas. Dazai les hizo un gesto para que se fueran. No griten. Me está dando dolor de cabeza. Ron sacudió la cabeza. Con los ojos muy abiertos. Esa serpiente corromperá a Eggy en mi contra. Seré comida de dragón para el final de la semana. De ninguna manera voy a acercarme a Draco. Como si fuera a dejarte manchar a Egg con tus sucias manos de traidor a la sangre. Chasqueando la lengua. Dazai puso los ojos en blanco mentalmente. Estos dos no habían cambiado en absoluto. La única vez que Dazai había visto a Draco y Ron llevarse bien había sido el año pasado en la lechucería. Draco no te habría matado a menos que yo se lo pidiera. Sonrió agradablemente. Draco no hizo ningún comentario. Ron graznó. Draco. Es más práctico compartir de manera responsable el cuidado de él. No puedo hacerlo. Hizo un gesto con la mano enguantada para señalarlo. Y técnicamente le dije a Ron que podía quedarse con ella. Sonrió radiante y les dio una empalagosa respuesta. Intenten no matarse entre ustedes. ¿De acuerdo? Y, Dazai. Si todos se portan bien. Entonces finalmente podré entregarles mis regalos de ingreso. Dazai dejó escapar un gemido en su voz. Pero son todos tan desobedientes que es como si apenas fuéramos una pandilla. Fred y George se pusieron de pie de inmediato y se miraron frenéticamente. ¿El jefe no nos va a dar nuestros regalos? Comillas, rápido. Ronikins. Dale un abrazo a tu buen amigo Draco. Los gemelos agarraron a Ron por los hombros sin contemplaciones y lo empujaron hacia Draco. Ron se retorció y pateó para escapar. Él no es mi amigo. Comillas, ¿para nosotros? ¿Por favor? Comillas, por el regalo de bienvenida.
Ronnie, suplicó Fred. ¿No quieres un regalo de Dazai? Ron finalmente se soltó de sus garras. Parecía que le faltaba el aliento. Pero la reflexión había superado el disgusto anterior. Lanzó una mirada casi demasiado rápida para captarla en dirección a Draco. Supongo. Se quejó. Bueno. Ya tengo mi regalo de bienvenida de Blaise, dijo Draco. Enfadado. Por ejemplo. Levantó la falda de su túnica. Envuelta alrededor de su pierna había una funda de varita de aspecto elaborado. Parecía estar hecha de cuero negro de alta calidad. Un dragón plateado estaba bordado en el costado. Draco dejó caer su túnica después de darle a la habitación solo un segundo para admirar su artesanía. Pero supongo que... Si me lo ruegas. Te enseñaré sobre dragones. Dazai observó cómo Ron libraba una guerra interna consigo mismo. Los gemelos también parecían estar esperando ansiosamente la respuesta de Ron. Sorprendentemente. Fue Hermione quien puso fin a las cosas. Basta. Ustedes dos. Sacudió la cabeza y sus rizos rebotaron. Dejen de pelearse de una vez. En el tiempo que les toma a ustedes dos dejar de pelear. Podría leer el libro de dragones de Merlín 10 veces. Dazai sonrió radiante. Genial. Entonces Hermione también aprenderá a cuidar de él. ¿Eh? Saltó. Yo no me ofrecí como voluntario. Dazai. Pero serías una buena acompañante. Sonrió. Leer y recordarle a la gente que se comporte bien. Parece algo que disfrutarías. Bueno. Se quedó en silencio. Incapaz de estar realmente en desacuerdo. Espera. ¿Qué pasa con esos dos? Preguntó Ron. Señalando con el pulgar a los gemelos. ¿Y Blaise? ¿A qué los estás obligando? Bueno. En realidad ya se portan muy bien. Deja de hablar de nosotros como si fuéramos perros que aún no has entrenado. Dazai se aclaró la garganta y cambió rápidamente de tema. Ayudarán a la pandilla con otras cosas. Ustedes. Niños. Pueden trabajar en esta cosa del dragón hasta que aprendan a comportarse. Después de eso, pueden unirse a nosotros con los grandes planes. Fred se atragantó con la risa. George. Amablemente. Le dio una palmada en la espalda. Tienes la misma edad que nosotros, entonó Draco. Mientras tanto, dijo Dazai. Volviéndose hacia los gemelos en lugar de honrar a Draco con una respuesta. Rebuscó entre sus ropas por un segundo. Algo para ustedes dos. Fred y George saltaban emocionados en el mismo lugar. Compartían sonrisas y extendían sus manos expectantes. Oh. Comillas. ¿Qué será? Comillas. Dazai dejó caer un pequeño objeto de metal en cada una de las palmas que esperaban. Los gemelos dijeron, Fred levantó el suyo para verlo mejor. Una pequeña gema roja reflejó la luz. ¿Un gemelo? Preguntó con sorpresa en su voz. Sí. Pero estos parecen muy caros. George rápidamente miró su regalo y luego miró a Fred. Los gemelos eran, de hecho, excesivamente caros. Pero la billetera de Dazai no se sentía más liviana por ello. En Yokohama, Mori probablemente estaba de luto por la pérdida de sus gemelos más elegantes. Un benefactor inconsciente de la pandilla de Dazai. Cada gemelo tenía aproximadamente 1 pulgada de ancho y estaba hecho de un metal de aspecto limpio. En el centro de cada gemelo había un rubí rojo auténtico. Una mirada rápida a principios del año escolar le dijo a Dazai que eran sangre de paloma. Son muy caros. Podrías comprar una casa con ellos. Dijo. Luego, Dazai le explicó con un guiño. Son un conjunto. Así que no los separes. Por un segundo. Pensó que Fred y George podrían haber tenido un cortocircuito. Pero después de un segundo. Los gemelos Weasley se apresuraron a colocar los gemelos en su lugar. En la manga derecha de George y la izquierda de Fred. Un nuevo y brillante obsequio de unión reflejó la luz del fuego. Se miraron fijamente el uno al otro. Mi querido Fred. Tus gemelos son preciosos. ¿Dónde los compraste? Comillas. ¿Y esa cosita? Fred hizo un gesto con el brazo.
En la tienda elegante para ricos snobs. Tengo una relación con el jefe. De inmediato. Se echaron a reír. Aunque Dazai notó con cierta diversión que sus gesticulaciones salvajes habían disminuido un poco. En cambio, Fred y George parecían estar tratando de moverse con mucho cuidado. Para que no se les soltara un gemelo. El enfado se reflejó en el rostro de Draco al observar sus histéricas burlas. Las personas de la alta sociedad no hablan así. Socialites. Repitieron los gemelos. Se rieron aún más fuerte. Dazai puso los ojos en blanco e intentó que el cariño no se notara demasiado en su rostro. Los gemelos seguían riendo y solo se detenían brevemente para admirar sus regalos. Dazai decidió que podían tener un momento para ellos solos. Miró a los demás. ¿No estás celosa?, murmuró. Date prisa y hazte amiga mía para que pueda dejarte regalos caros. Ron miró a Draco con expresión de estar enfermo. Pero en lugar de soltar algo desagradable. Inhaló profundamente. Está bien. ¿Bien? Comillas. Ron asintió. Pero solo por el regalo. No saldría con un Malfoy si no fuera por el regalo. Y por él. Ya que en realidad es mi dragón. La cabeza de Draco se giró de golpe para encarar al pelirrojo. ¿Tu dragón? Dazai me la dio primero. ¿Y cuando no pudiste cuidarla? Dazai me la dio. Está bien. Todo va bien, comentó Dazai con un tarareo. Buena suerte a todos. Pero sobre todo a Hermione por tener que soportar todo. Hermione dejó escapar un suspiro de cansancio. Hablando de eso, le dijo. Tengo que investigar un poco. Puedes acompañarme cuando estos dos ya no necesiten supervisión. Ella se animó. Ahora puedo ayudar. Ya sabes que siempre puedo encontrar tiempo para investigar. Dazai negó con la cabeza y se dio la vuelta cuando ella frunció el ceño y pareció dolida. Una cosa a la vez. No es nada urgente. Creo. Obviamente. Hermione sentía mucha curiosidad. A juzgar por sus ojos abiertos y curiosos. Pero Dazai no se rindió. Su pandilla no le servía de nada si apenas podía funcionar como una unidad. Era más importante resolver eso primero. Además, Ron y Draco siguieron lanzándose miradas mordaces. Dazai se tiró de la piel de la muñeca. Mientras tanto, necesitaba darles algo en lo que centrarse. En la mafia. Una de las principales cosas, aparte de la amenaza de muerte, que limitaba las luchas internas era el hecho de que todos compartían un objetivo común. Las cosas estaban más inestables ahora que mi padre estaba tan enfermo. Pero, no. Dazai no cometería los mismos errores estúpidos que ese hombre. Entonces, se volvió hacia Fred y George. ¿Ustedes dos ya tenían algún plan en mente para esta estafa de robo de respuestas de exámenes? Se animaron inmediatamente. Un objetivo compartido. Él podía darles eso. La pandilla siguió charlando durante casi una hora después de eso. Dazai y los gemelos planearon posibles ideas para el atraco. ¿A qué profesores atacar? ¿Qué distracciones funcionarían mejor? ¿Cómo atraerían a los clientes? Después de un rato, los demás también se sumaron para ofrecer ideas. En un momento dado, Ron intervino y dijo: cobremos un galeón a cada estudiante al que le vendamos. Draco argumentó de inmediato. ¿Solo un galeón? Sería más económico cobrar algo así como un síquel por pregunta. Considerándolo todo, fue un intercambio sorprendentemente tranquilo entre los dos. La pandilla de Dazai ya se estaba uniendo. Ganaríamos mucho dinero con pruebas más largas, tarareó Dazai. Es una buena idea. Estrella dorada para Draco. No seas condescendiente conmigo. Comillas. Hablar de ello de esta manera no solo ayudó a que todos los miembros del grupo se sintieran más unidos, sino que también le dio más cuerpo al plan. Al final de la hora, todos los miembros del grupo tenían un objetivo por el que trabajar. Draco y Ron estarían aprendiendo a no gritarse el uno al otro. Con la supervisión de Hermione, los gemelos se estarían preparando para un atraco. Blaise estaría buscando clientes viables. Y por último, espera. ¿Qué estás haciendo en toda esta operación?
Ron tenía una ceja levantada y una expresión de alguna manera divertida y molesta en su rostro. Estoy delegando. Dazai se apartó del pizarrón, donde había estado escribiendo las tareas de todos como si fuera un profesor y los demás sus alumnos. Estoy haciendo que todos sigan el rumbo, preparándome para cada desvío inevitable y asumiendo la culpa si nos pillan. Básicamente, estoy reduciendo los problemas al mínimo y limpiando cualquier lío en el que se metan los chicos. Hermione palideció ante la amenaza de problemas. Tú, precisamente, no necesitas más mala prensa, dijo Blaise. Dazai le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Soy un demonio. ¿Recuerdas? El personal probablemente me culpará incluso si Ron estuviera sosteniendo un cartel gigante y parpadeante que diga: lo hice. ¿Por qué yo? Comillas. De todos modos, dijo Dazai. No me importa. En cierto modo, hace que las cosas sean más fáciles. Blaise le dirigió una mirada poco impresionada. Una vez resuelto ese asunto. Dazai abrió la boca para despedir a la pandilla. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los gemelos preguntaron de repente: oigan, si Dazai es un demonio, ¿en qué nos convierte eso a nosotros? Comillas. Todas las miradas se dirigieron hacia los gemelos. Tenían una expresión de profunda concentración entre las cejas. Dazai notó de inmediato que parecían estar pronunciando la palabra demonio en silencio, como si estuvieran probándola. Dazai hizo una pausa. ¿Qué? Comillas. Draco se cruzó de brazos. ¿De qué están hablando ahora? Fred dudó por un segundo y sus ojos se posaron rápidamente en Malfoy. Luego sonrió. Buena pregunta, señor domador de dragones. Estábamos pensando, continuó George, si nuestro jefe es un demonio. Al menos según todos los que leen el profeta. ¿Eso nos convierte a todos en demonios también? ¿O somos más bien como sus subordinados demoníacos? Dazai hizo una mueca. Ya tenía suficientes problemas con el título de demonio. Seguramente. Todos los demás aquí no querían cargar con ese peso también. No somos los subordinados de Dazai, resopló Ron. ¿Sabes lo que realmente piensa de nosotros? Somos sus perros. Blaise tarareó. Se llevó una mano pensativa para acariciarse la barbilla. Ah. ¿Ustedes dos estaban tratando de pensar en un nombre para la pandilla? Asintieron con énfasis. El propio Dazai se animó un poco ante la idea. En realidad, no había considerado ponerle nombre a su banda, sino que lo veía como algo que abordarían más adelante. Pero ahora que estaban trabajando en pos de objetivos más concretos, tal vez era hora de comenzar. A falta de una palabra mejor. A crear una marca. Los gemelos saltaron emocionados. Los demonios de Dazai. Comillas. Los perros de Dazai. Comillas. Dejad de mencionar mi nombre, le respondió Dazai de inmediato. Si andáis diciendo mi nombre de esa manera, nos atraparán en unas horas. Los gemelos hicieron una pausa. Se miraron brevemente el uno al otro, antes de fusionar sus dos sugerencias en una. Perros demoníacos. Comillas. El nombre quedó flotando en el aire por un segundo. Casi, pero no del todo, arraigándose en la cabeza de Dazai. Sin duda era un nombre amenazador para una pandilla. Algo que inspiraba miedo y obediencia. Sin embargo, la palabra demonio todavía lo impactaba. Pasó un momento más y luego. Los perros del infierno, dijo Dazai. Seremos los perros del infierno. Lo escribió con letras grandes y tiza en la parte superior de la pizarra. Perros del infierno. Luego hizo una pausa. Bueno. Ustedes son los Hellhounds. Yo solo. Comillas. Diablos. Añadió Ron. Inútilmente. En lugar de hacer una mueca. Como Ron probablemente esperaba. Dazai sonrió. Tienes razón. Es más como perros del infierno. ¿No? Con un apóstrofe. En el pequeño espacio entre las palabras Hell y Hounds. Dazai dibujó una diminuta C. Tuvo que escribir la torcida para que cupiera. Los perros del infierno. Decía con orgullo.
La banda de los perros del infierno. Hermione probó el nombre en su lengua. ¿Pero es un poco oscuro? Suena muy bien. Vitorearon los gemelos. Perros del infierno. Comillas, los perros del infierno. Dazai podría estar de acuerdo en que tenía cierto encanto. Un poco amenazante. Un poco rebelde. Justo el nombre adecuado para una banda de escolares mafiosos. Si no hay quejas. En este punto. Dazai hizo una pausa. Nadie dijo nada al respecto. Entonces está resuelto. Bienvenidos todos a Hell's Hounds. Fred y George gritaron de alegría. Hermione y Ron parecían claramente indecisos. Pero Dazai vio que se dedicaban una sonrisa tranquila y privada. Incluso Blaise logró esbozar una sonrisa en su expresión habitualmente aburrida. ¿Y Draco? La sonrisa de Dazai se detuvo. Draco seguía de pie. Solo. En su pequeña y solitaria porción de la oficina de la pandilla. Pero a diferencia de los demás. Él no sonreía. En cambio, Dazai se dio cuenta de que su cuerpo estaba lleno de tensión. Era bueno enmascarando emociones detrás de una máscara deslumbrante. Pero Dazai podía leer a través de ella. Draco parecía estar sumido en sus pensamientos. Basándose en la línea de sus hombros. No era una buena idea. Era hora de que ambos hablaran. Guión, si alguien en Hogwarts le preguntaba. Draco no aceptaba órdenes. Era un Malfoy. Pariente de la familia de magos más poderosa de la historia. Heredero de incontables riquezas e hijo del siempre astuto Lucius Malfoy. Draco daba órdenes a los demás. Si decía, haz mi tarea. La gente común le rogaba a sus pies que la hiciera. Cuando decía, sal de la sala común, para poder tener una charla privada con alguien. Salían de allí a toda velocidad. En Hogwarts, él era el líder de la manada. El rey de la multitud y el gobernante de todo lo demás. En casa, Draco intentó permanecer lo más discreto posible. No es que su vida familiar fuera mala. En sí. Conseguía todo lo que pedía y era libre de decir lo que pensaba. Si Draco quería que se supiera algo. No necesitaba más que decirlo. Pero había reglas para desenvolverse en la mansión Malfoy que esos peones de Hogwarts simplemente no entendían. Lo más importante. Lucius Malfoy era un hombre muy ocupado. El estrés de cualquier asunto en el que estuviera metido pesaba sobre él 1000 veces más que antes. Y ese estrés solo se había multiplicado desde que el padre de Draco recibió por primera vez cierta llamada telefónica. Un año atrás. La mafia portuaria. Cada vez que Draco preguntaba qué estaba pasando o cómo podía ayudar. Solo recibía una mirada penetrante. Las palabras, regresa a tu habitación. Esto no te concierne, le resultaban demasiado familiares. Pero un Malfoy no se rindió. Y ellos no se echaron atrás. En cuanto Draco entró en Hogwarts. Investigó de todos modos. Había dado caza a su única pista, un estudiante llamado Dazai Osamu, y había estado cerca del chico durante todo el año. Su padre apreciaría el esfuerzo. Draco estaba seguro. Estaba seguro. Luego estaba la piedra filosofal que Draco le había devuelto a Dazai sin siquiera consultar a su padre. Y luego estaba Dazai. A quien Draco le había jurado lealtad sin pensar demasiado en el nombre Malfoy. Estaba seguro de que no podía contarle nada de esto a su padre. Draco intentaba no sentirse demasiado culpable por ello. Pero el hecho de que durante las últimas 2 semanas se hubiera enfurecido en silencio por el embajador de Port Mafia solo hizo que Draco se desesperara más. Sumido en sus pensamientos. Draco apenas se dio cuenta de que la oficina de la pandilla se estaba vaciando. Dazai despidió a los demás para que fueran a cenar. Y le dijo un amistoso, hasta luego, a Blaise en particular. Draco tuvo que hacer un esfuerzo para seguirlos. Con el cerebro aún lleno de pensamientos preocupantes. Leal a Dazai. Leal a su padre. Draco estaba seguro de que no se suponía que fueran ambas cosas. Todavía no estaban en el negocio. Estaban compitiendo. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, una voz lo detuvo. Draco. ¿Una palabra?
Dazai lo miraba fijamente. Con una sonrisa agradable. Como la que un Slytherin podía sonreír cuando quería algo de ti. Draco sonrió de forma reflexiva. Si me ven disfrutando de tu compañía. La mente de Draco apretó silenciosamente el lazo alrededor de su garganta. Arrastra con acento agudo el nombre de mi padre por el barro. Seguro, dijo Draco. Observó cómo Blaise les daba una última mirada antes de cerrar la puerta. A solas con Draco y Dazai. La habitación de repente se sintió muy fría. Un Slytherin prosperó en las frías profundidades de las mazmorras. A menos que fueras Dazai. Pensó Draco con cariño. Entonces estarías constantemente quejándote de la temperatura. Paréntesis que cierra, dado que insistes tanto en evitarme. Es terriblemente difícil estar a solas contigo, dijo Dazai. Recostándose contra el escritorio. Sus dedos golpearon la madera. El movimiento pensativo parecía intencional. Pensar que eras tú quien quería hablar conmigo. Draco recordó su conversación en Flourish y Blotts. Miles de preguntas todavía zumbaban en su cráneo con solo pensarlo. ¿Qué es la Port Mafia? ¿Cómo estás involucrado en algo así? ¿Qué quieres con mi familia? ¿Sabes por qué no puedo tenerte sobre mis hombros ahora mismo? Dazai. Dijo en cambio. El mafioso se encogió de hombros y sonrió divertido. Mala prensa. Infirió mientras marcaba el ritmo con los dedos. La mala prensa para Dazai significaría mala prensa para Draco. Lo que significaría mala prensa para la familia Malfoy. Significaría. Draco no podía hacerle eso a su padre. Le habían dicho. En términos muy claros. Que no le hiciera eso a su padre. Dazai pareció entender. Al estar en la mafia. Tal vez lo entendiera. Bueno. Ahora estamos solos. Cualquier pregunta que tengas. Hazla. Dijo. Sin rodeos. ¿Deberías ser tan descuidado con la información? Preguntó Draco. Pensando en los labios apretados de su padre. Sin embargo. No le dio a Dazai la oportunidad de pensarlo. No creía que pudiera soportarlo si Dazai cambiaba de opinión y se guardaba la verdad para sí mismo. De los labios de Draco brotó frenéticamente un pensamiento que lo había estado molestando durante semanas. ¿Tú? ¿Estás en la mafia? Ah, rió Dazai. Ahí está. Sí. Estoy en Port Mafia. Eso es absurdo. ¿Te das cuenta de que es absurdo? ¿Verdad? Tienes 12 años. Tú también. El dedo anular de Dazai golpeó el suelo 1, 2, 3 veces antes de quedarse quieto por completo. Sus manos cayeron a los costados. Yo tengo a la mafia. Tú tienes a Lucius. Draco frunció el ceño. No es lo mismo en absoluto. Dazai alzó una ceja. Pero no hizo ningún comentario. Draco sintió que su corazón murmullaba. ¿Qué quiere la Port Mafia de mi padre? Comillas, coma. Preguntó. Empezando por la pregunta más importante. ¿Qué quieren ustedes de mi padre? Comillas, punto. No mentí en el callejón Diagon. Dazai frunció el ceño y su expresión era de aburrimiento. Lucius es poderoso y rico. Es una buena conexión. Draco respiró hondo. Eso tenía sentido. Todos querían ser amigos de los Malfoy. Pero Draco no podía sentirse orgulloso en ese momento. Esta conversación lo había estado agobiando durante semanas. Solo quería respuestas concretas. Una vez que Draco lo entendiera. Su padre aceptaría con gusto su ayuda. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué no tu jefe o un adulto? La Port Mafia está demasiado ocupada para enviar ejecutivos a cada reunión. Yokohama es lo primero. Los Malfoy son lo segundo. Había algo que Dazai no decía. Algo que Draco no podía nombrar. Algo más grande que. De repente. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral al comprenderlo. Jefes. Ejecutivos. Embajadores. Esto fue grande. Esto fue realmente grande. No se trataba de un grupo de magos que charlaba con los Malfoy para conseguir 1 o 2 favores. No era un grupo de amigos que se reían de bromas y planes. No estaba Dazai preguntando, cara o cruz.
Como si ya supiera de qué lado había caído la moneda antes de que girara 2 veces. Era una organización. Una ciudad. Más que simples sutilezas sociales. Pensó Draco. Las políticas habituales de los Malfoy eran superficiales. Esto definitivamente no era. Yokohama es un lugar muy grande, dijo Dazai. La luz del fuego tiñó sus ojos de un rojo turbio. La comunidad mágica es aún más grande. La mafia del puerto está husmeando por ahí. Puedes decírselo a Lucius. Draco parpadeó. Repentinamente sacado de sus pensamientos. No iba a decirle nada de esto a mi padre. Lo eras. Está bien. Dazai golpeó el borde del escritorio otra vez. Se sacudió. Hueco. Yo haría lo mismo. Somos parecidos en ese sentido. Mi padre no es mi jefe, replicó Draco. Y la comparación le irritó la cabeza. Intentó mostrar algo de su habitual condescendencia en la voz. Pero le resultó difícil. Con Dazai. Las cosas sencillas tenían una forma de complicarse de esa manera. Y es raro que tú tengas uno. Dazai le hizo un gesto con la mano para que se fuera. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿O simplemente quieres verificar que Port Mafia existe? Comillas, de alguna manera. Parecía que Dazai no había respondido a ninguna de sus inquietudes. La irritación de Draco se vio superada por la abrumadora sensación de sentirse totalmente fuera de lugar. Pero puedo manejarlo. Padre. Puedo ayudar. Paréntesis que cierra, sacudió la cabeza. El año pasado. Con el profesor Quirrell. Tu jefe te dijo que. Las palabras se le atascaron en la lengua. ¿Para matarlo? Comillas, Draco asintió. Encontrando repentinamente un desafío sostener la mirada de Dazai. No. Comillas, Draco parpadeó. ¿No? Así es como se dieron las cosas. Pero todo se ha convertido en un lío. Debería haber dejado que Quirrell me matara en lugar de contraatacar. Dazai hizo una pausa y miró brevemente a un lado. ¿Lucius te dijo algo sobre Quirrell? Esto no te concierne. Había dicho su padre. No tienes nada que hacer. Seguido de una serie de reuniones privadas que Draco había fingido no escuchar a escondidas. Draco no volvería a preguntar. Solo qué había sucedido para provocar la muerte de Quirrell. El verano era largo y estaba lleno de preguntas sin responder como esa. Los largos y vacíos pasillos de la mansión Malfoy no tenían respuestas que dar. Draco tampoco tenía respuestas que dar. Su padre estaba furioso. Su madre se preocupaba y Draco observaba desde su habitación. A mí no, respondió. Solo después de que pasaron unos segundos. ¿Sobre Voldemort? Comillas, no. Comillas, o algo sobre su prueba para mí. Comillas, las manos de Draco se convirtieron en puños. No. Dazai tarareó. Luego. Se apartó del escritorio y cruzó la habitación con paso majestuoso hacia la puerta. Los jefes son los peores. Así, dijo. Con una sonrisa burlona en el rostro. Draco se preguntó qué clase de expresión era esa. Nunca te dicen nada. Incluso cuando estás en medio de todo. Draco saltó sorprendido. ¿Tu jefe tampoco te dice nada? Comillas. Dazai se rió entre dientes con una risa tensa. Evidentemente. Me cuenta más de lo que Lucius te cuenta a ti. Cuando el ceño fruncido de Draco se convirtió en una mueca. Dazai corrigió. Pero no te preocupes. Seré un buen jefe para ti. Los perros del infierno no se benefician de guardar secretos como ese. Antes de poder detenerse, Draco preguntó. ¿Blaise sabe sobre la Port Mafia? Comillas. Dazai se congeló. El humor que había en su rostro se endureció y se volvió quebradizo. Luego. En un abrir y cerrar de ojos. Desapareció. Es tu mejor amigo, continuó Draco. Y no lo sabe. Otra pausa. La luz se reflejó en la vidriera, haciendo añicos los tonos azules y rojos del suelo. Uno de esos tonos carmesí brilló en los ojos de Dazai. Peligroso. Ah. Draco está siendo realmente malo hoy. Se quejó Dazai. Entonces, todos somos amigos. Pero este asunto entre Port Mafia y los Malfoy es más importante que una simple amistad tonta.
La voz de Dazai de repente se volvió monótona y parecía ensayada. Algunas cosas. La mayoría de las cosas son más importantes que la honestidad. Solo lee el profeta y verás a qué me refiero. Draco se quedó completamente inmóvil. Con los ojos fijos en los de Dazai. Observando. De repente. Sintió que estaba mirando a un completo extraño. Esa extraña sensación le apretó el pecho. ¿Por qué Dazai sonaba tan frío? Como si ya hubiera visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer y ahora solo estuviera impartiendo pequeñas dosis de ese conocimiento a Draco. Todo este asunto de la mafia debería quedar entre nosotros. Dazai sonrió levemente. Algo en esa expresión parecía ser una mentira. Y la inquietud de Draco solo aumentó. Creo que deberíamos dejar a los demás fuera de esto. Pero como eres un Malfoy. No necesito mantenerte en secreto nada de eso. Puedo confiar en que Draco me ayude con la prueba de Lucius. ¿Verdad? ¿Quieres que nuestros jefes sean felices? Cuanto más escuchaba Draco de Dazai, más extraño le parecía el otro chico. Bien, dijo Draco. Su voz sonaba más débil de lo que hubiera deseado. Pasó un segundo. El tono severo de Dazai se volvió alegre. Como si hubiera pulsado un interruptor. Pensó Draco. Sentía un sabor a bilis en la lengua. Me alegro. Seremos un buen equipo. Lo sé. Dazai se rió entre dientes y Draco casi se sorprendió al oír la risa abrupta del otro chico. Ah. Pero Draco. Nos perderemos la cena si seguimos holgazaneando. Blaise me gritará si no como hoy. ¿Acaso te conozco en absoluto? El corazón de Draco dio un vuelco. ¿Alguien? ¿Vienes a cenar? ¿Draco? Preguntó Dazai. Sonriendo. Como somos tan buenos amigos. Prometo sentarme muy lejos de ti. Tal vez su padre tenía razón y Draco no tenía por qué intentar ayudar. Cuanto más hablaba Dazai, más se daba cuenta Draco de lo perdido que estaba en realidad. Un miedo cada vez mayor empezó a cuajar en sus entrañas. Pero allí estaba Dazai, extendiéndole una mano y diciéndole cosas como: «Puedo confiar en que me ayudarás». Su padre le había dicho que no se involucrara. Que no podría hacer nada. Dazai estaba pidiendo estar a su lado y resolverlo de todos modos. Incluso con palabras amables como esas. El sentimiento de culpa en el pecho de Draco no disminuyó. Se retorció y se agitó. Toda esa charla sobre pruebas y lealtades solo lo dejó con una sensación de malestar. Era diferente. Estar de este lado de la prueba. Draco estaba acostumbrado a ser el que obligaba a los demás a demostrar su valía ante él. ¿Así se había sentido Dazai el año pasado? Si Dazai reconocía esa incomodidad en él ahora. No hizo ningún comentario. Como si no significara nada en absoluto. Estar atrapado entre padre y amigo. Hablar sobre la prueba de su padre como si fuera algo cotidiano para él. Draco frunció el ceño. Dado lo poco que sabía sobre Port Mafia. Tal vez lo fuera. Port Mafia es un lugar aterrador, murmuró Draco con un suspiro. Caminó hacia Dazai y abrió la puerta. ¿Qué fue eso? Comillas. Nada. Draco negó con la cabeza. Si realmente eran amigos. Entonces, ¿por qué hablar de esto con Dazai se sentía como una traición contra su padre? Draco deseaba que el dinero pudiera resolver este problema en particular. Pero todos los galeones que tenía en los bolsillos solo hacían que el peso sobre su pecho se sintiera más pesado. Una cola larga y negra golpeó el suelo y las baldosas resonaron con fuerza. No lo estás haciendo bien, dijo Draco. En absoluto. Ron le lanzó una mirada fulminante. Entonces da mejores instrucciones. Comillas, por enésima vez en la última hora. Ron le tendió la mano a él. En lugar de apoyar suavemente el hocico en su palma. Como Draco le había demostrado. La Ridgeback noruega se limitó a mirar a Ron. Su cola golpeó el suelo de nuevo. Cuando soltó un bufido. Desprendió una columna de humo. La estás molestando. Comillas, me estás molestando. Comillas, golpe. Ron y Draco saltaron y sus discusiones se detuvieron de inmediato. En el escritorio. Hermione cerró de golpe su libro y se giró para mirarlos con una mirada severa. ¿No pueden llevarse bien de una vez? Estoy tratando de leer aquí,
Draco frunció el ceño. «Estás leyendo mi libro». Gryffindor. Al menos sé agradecido. «Estoy intentando leer tu libro», dijo, sorbiendo por la nariz. «Es simplemente imposible con todas tus peleas de fondo». Un estudio de criaturas dracónicas se encontraba sobre el escritorio, protegido por las manos de Hermione. El texto era muy antiguo. Las páginas estaban amarillentas y el lomo estaba roto. Para haber sido escrito por el famoso mago Merlín. Tendría que serlo. Pero, a pesar de que databa de hace cientos de años, el libro estaba bien cuidado. Ron podía despotricar día y noche sobre lo malvada que era la familia Malfoy. Pero era innegable que cuidaban bien sus libros. Hermione ya había leído aproximadamente una cuarta parte. Con el vocabulario denso y anticuado de Merlín y el sonido de los niños peleándose. En privado. Deseaba tener el mismo tipo de mando que Dazai parecía ejercer sin esfuerzo. Aplaudía y hacía callar a una multitud. Decía una palabra y recibía 1000 respuestas entusiastas. Hermione no tenía ese tipo de carisma. Lo que ella tenía eran sus libros. Y los libros la tenían a ella. En este momento. Ella tenía el libro de Draco. Dice en el capítulo 4 que los dragones son muy receptivos a las emociones de quienes los rodean, recitó. Tal vez Egg no te respete por todos tus gritos. La ira no es algo que valga la pena respetar. ¿Y qué hay de la condescendencia? ¿Entonces? Preguntó Ron. Brusco. Parece que ustedes dos tienen ese límite. Hermione suspiró. Ron. Trata de calmarte un poco. Cuando Draco resopló. Se volvió hacia él. Y Draco. Deja de provocar a Ron. Nunca terminaremos esto si siempre lo estás intimidando. Draco se burló. Con un comentario mordaz en la boca. Pero entonces. Para sorpresa de Hermione. Draco no respondió con un ladrido. En cambio. Dejó caer los hombros y miró hacia otro lado. En silencio. Ella parpadeó. Esa fue. Una reacción extraña para el Malfoy. Que normalmente era altivo y poderoso. A su lado. Ron volvió a extender la mano. Esperó con la palma hacia arriba. Esperé y esperé. Ese tipo. Merlín. No sabía de qué estaba hablando. Esto no está funcionando en absoluto. Hermione apoyó su mano sobre un estudio de criaturas dracónicas. Ofendida por el libro. Entonces. Una vez más para sorpresa de Hermione. Draco saltó en defensa del libro antes de que ella pudiera hacerlo. El gran Merlín sabía todo lo que había que saber sobre los dragones. Mi padre no me habría dado un libro sin valor. Tal vez eres demasiado estúpido para leerlo tú mismo. ¿Qué clase de insulto es ese que viene de un Malfoy? ¿No te crees que compras todas tus notas? Comillas. Obtuve mis calificaciones siendo inteligente. Y eso es más de lo que cualquiera puede decir de ti. Comillas. Tú. Comillas. Chicos. Ordenó Hermione de nuevo. Pero. Sin el golpe de un libro para acentuar su voz. Tuvo poco impacto. Ron y Draco continuaron diciéndose cosas bruscas. Estaba claro que no iban a detenerse pronto. Una vez más. Hermione deseó tener la habilidad de canalizar a Dazai. Que parecía darse cuenta de que no tenía sentido. Dejó escapar otro suspiro humeante antes de batir sus alas. Se retiró en silencio a su nido de almohadas. Con todas sus peleas. Ron y Draco ni siquiera parecían haberse dado cuenta. Hermione suspiró. Echó una mirada anhelante al libro de Merlín. Pero no había forma de que pudiera concentrarse con todo él. Ni siquiera sé por qué Dazai te deja estar aquí. Comillas. Habla por ti mismo. Comillas. Hermione se pellizcó el puente de la ceja. En serio. Ustedes dos. Ron se cruzó de brazos. A la defensiva. De todos modos. Esto no tiene sentido. Digámosle a todo el mundo que somos amigos y acabemos con esto de una vez. Con mucho gusto, dijo Draco con un sorbo y levantó la barbilla. Apoyó una mano en el suelo y se puso de pie. Ron lo siguió al instante. Molesto consigo mismo por no haber sido el primero en irse furioso. Prefiero practicar para las pruebas de Quidditch que perder el tiempo aquí contigo.
Son solo unos días y me gustaría trabajar en algunas prácticas adicionales primero. Ron se detuvo a medio camino de un comentario mordaz. La sorpresa iluminó sus ojos, seguida rápidamente por la ira. ¿Estás haciendo una prueba para el equipo de Slytherin? Comillas. Draco hizo una pausa. Un segundo después. La comprensión iluminó su rostro. No me digas que estás intentando entrar en Gryffindor. El Quidditch no necesita otro Weasley. Simplemente tienes miedo de perder contra 3 Weasley a la vez. Comillas. ¿Tan seguro estás de que entrarás en el equipo? Draco arqueó una ceja, sonando divertido. Miró a Ron de arriba abajo. Yo no lo estaría. Bueno. Al menos no estoy planeando simplemente comprar mi lugar en el equipo. Comillas. Te lo haré saber. Comillas. Golpe. De nuevo. Ambos saltaron. Sobresaltados. Al encontrarse con Hermione en el escritorio. Ella había vuelto a golpear el libro, haciendo un esfuerzo extra para levantarlo y tirarlo al suelo. Esa parecía ser la única manera de llamar la atención de todos. Hermione le dio unas palmaditas al libro en silencio, agradeciéndole por su servicio. Los libros tenían muchos usos. Después de todo, ninguno de los dos va a formar parte de los equipos de Quidditch de esta manera, les dijo, mirándolos fijamente a cada uno. El Quidditch se basa en el trabajo en equipo. No podéis pasar ni un segundo sin que vuestras manos con la varita se pongan nerviosas. Draco negó con la cabeza y la irritación brilló en sus ojos. No es lo mismo. Lo es. Lo fulminó con la mirada. Y, Hermione parpadeó y miró a Ron y a Draco una vez más. Parecía que se había encendido un fuego bajo ellos. Eso era algo con lo que podía trabajar. Porque la riqueza y las disputas de sangre estaban un poco fuera de su alcance. Pero el Quidditch podía trabajar con eso. Y te lo voy a demostrar. Ron resopló. ¿Qué sabes tú sobre trabajo en equipo? ¿Miwan? Leer no es exactamente un deporte para dos. Comillas, tal vez. Pero he leído docenas de libros sobre Quidditch. Al final de la semana. Los dos trabajarán tan bien juntos que la gente pensará que han jugado al Quidditch juntos durante años. Tras fijar su rumbo, Hermione se puso de pie. Agarró un estudio de criaturas dracónicas y lo sostuvo contra su pecho. Los chicos parpadearon, confundidos por su repentino cambio. Ella comenzó a caminar por la habitación. ¿A dónde vas? Comillas, no estás a la altura del trabajo. ¿Gryffindor? Hermione resopló. De repente, se dio la vuelta para encararlos. Trabajar aquí solo nos estresa a Egg y a mí. Tengo una idea mejor. Puntualizó su siguiente frase apuntándolos con el dedo. Cojan sus escobas voladoras. Estamos practicando Quidditch. Juntos. Como un solo equipo. Draco y Ron se quedaron boquiabiertos. Desde su nido, Egg parecía reírse entre dientes. No puedes hablar en serio, dijo Draco con expresión inexpresiva. Lo tiraré de su escoba si tan solo me mira. Comillas, bien. Esto sería un milagro que salvaría a las pandillas o un desastre catastrófico. De cualquier manera, pensó Hermione. Era mejor que quedarse encerrada en esa habitación toda la semana. No podía soportar ni un minuto más de sus peleas. Era apenas martes y ya le zumbaban los oídos. Guión, para Dazai. Las clases tendían a mezclarse. Después de todo, apenas se le permitía participar en la mayoría de ellos. Últimamente, al menos había intentado encontrar algo de entretenimiento al usar su recién descubierta sensibilidad mágica. Percibiendo los matices de los diferentes hechizos o tratando de percibirlos desde el otro lado de la habitación. Pero todo lo que había aprendido Dazai era que todos los hechizos de transfiguración eran molestamente idénticos y que Neville era realmente malo con los encantamientos. La única clase que no había cambiado con respecto al año anterior era Historia de la Magia. Y, bueno, si Dazai se quedaba dormido en esa clase, no habría ninguna diferencia. Se había quedado dormido en esa clase varias veces. Dazai no creía que el profesor Vince se hubiera dado cuenta. En realidad, olvídate de eso.
El profesor Vince apenas se daba cuenta de que había alguien en su clase. Dazai no creía que el profesor fantasmal siguiera estando completamente presente. La única excepción a esta regla fue, sin duda, defensa contra las artes oscuras. Aunque no por falta de esfuerzo. La clase en sí era un completo aburrimiento. Pasaban más tiempo hablando de la rutina de cuidado del cabello de Lockhart que de hechizos defensivos. Todo en la clase hacía que Dazai pusiera los ojos en blanco e intercambiara miradas exasperadas con Blaise. Lo que hizo que defensa contra las artes oscuras fuera diferente no fueron las lecciones. No. Era la forma en que Lockhart llamaba constantemente a Dazai. Se burlaba de él y ponía la clase en su contra. Caso en punto. Dazai leerá el siguiente pasaje, anunció Lockhart, dirigiendo toda su atención al mafioso. La diversión bailaba en sus ojos. Estoy seguro de que este personaje de Rambling Warrick te parecerá bastante adecuado. No es muy inteligente. Pero sí muy conspirador. Si tan solo nos leyeras sus líneas ahora mismo. Dazai arqueó una ceja. Hizo como si mirara hacia su escritorio vacío. Sabe que no traje mi libro. Profesor. ¿Aún estás decidido a hacer perder el tiempo a tus compañeros de clase? Lockhart chasqueó la lengua. Podría decirte lo mismo. Comillas, ante eso. Se escucharon algunas risas burlonas en la sala. Pero como era el estudiante demonio quien contaba el chiste. Las risas se apagaron rápidamente y un silencio incómodo tomó su lugar. Lockhart suspiró. Sonando profundamente agraviado. Tal vez hubiera convencido a Dazai. De no ser por el tono expectante y desagradable del profesor. Vamos. Vamos. No hay necesidad de arremeter. Dazai puso los ojos en blanco. Ven al frente del salón. Te dejaré leer de mi libro. Luego. Como una parte para el resto de la clase. Agregó. Lo sé. Lo sé. ¿No soy generoso? Los estudiantes guardaron silencio en respuesta. Dazai levantó la barbilla para mirar por encima de la pila de libros de Blaise. Encontró la mirada de Lockhart de frente. ¿No te preocupa dejarme acercarme tanto a ti? Preguntó, sin impresionarse por la sonrisa condescendiente de Lockhart. Quiero decir, podría apuñalarte. Blaise le dio un codazo debajo de la mesa. No te apuñalaré, corrigió Dazai. Claramente como una idea de último momento. Pero no deberías querer correr el riesgo. Silencio. Lockhart lo miró con los ojos muy abiertos. Por un segundo. No dijo nada. Luego. Se aclaró la garganta. Ese sí. Bueno. Eres algo así como un bruto. Supongo que un demonio no puede aceptar instrucciones pacíficamente. Se movió en su lugar. Obviamente nervioso. Dazai sonrió. Sin siquiera molestarse en ocultar su diversión. Al ver esto. La sonrisa siempre presente de Lockhart se transformó brevemente en una mueca. Anoten eso. Clase. Un demonio no puede hacer nada sin recurrir a la violencia. Esto estará en el examen de la próxima semana. Comillas, al frente del salón. Hermione escribió apresuradamente sus notas. Dazai se desplomó hacia adelante sobre su palma. Bueno. Bueno. Continuó Lockhart. Ya que nuestro demonio no lee este pasaje. Supongo que tendré que asignárselo como tarea. Lo siento mucho. Todos. Realmente hago todo lo posible por todos ustedes. Pero con algunas personas simplemente no se puede razonar. Las quejas se alzaron por toda la sala. Solo unas pocas caras conocidas permanecieron en silencio. Dazai vio a Draco. Ron y Hermione entre ellos. Pansy fue la que protestó más fuerte. Ya se les pasará, le dijo Blaise en voz baja. Dazai se encogió de hombros. No importa. No necesito que nadie aquí me quiera. Pero sería bueno agradar a los demás. ¿No? Preguntó Blaise. No parecía esperar una respuesta cuando continuó. De todos modos. No creo que debas seguir enemistándote con todo el mundo de esta manera. Podría salir lastimado. Dazai se encogió de hombros y se encogió. Como era de esperar. Más de la mitad de los estudiantes presentes se habían girado en sus asientos para mirarlo con furia. Lockhart. Aunque ahora mantenía su atención fija en otra parte.
Parecía satisfecho con el resultado de la situación. Nadie en esta escuela, ni el personal ni los estudiantes, ignoraba la opinión que tenían de Dazai. Solo podía agradecérselo el profeta. No se puede evitar, se quejó Dazai en la palma de su mano. Blaise se detuvo a pensarlo por un segundo. Luego, suspiró. No me gusta la idea de que te lastimen. Miró a Lockhart y luego volvió a su escritorio. Las notas que tenía frente a Blaise eran en su mayoría pulcras y rígidas. Pero había garabatos de lechuzas en los bordes. Cortesía de la pluma errante de Dazai. ¿Nos reuniremos en la oficina de los perros después de clase? Dazai negó con la cabeza. Iba a ir a la biblioteca. No podría colarse en la sección restringida en pleno mediodía. Pero Dazai seguía sin pensar que los libros de la piedra sensoria serían tan difíciles de encontrar antes del almuerzo. Pero puedes ir a ver a Draco. Ron y Hermione si quieres. Deberían estar allí. Eso es todo por hoy. Clase. Comillas. Dazai y Blaise levantaron la vista y vieron a Lockhart despidiéndose de sus alumnos con un gesto de la mano. Ordenó una pila de papeles en su escritorio y se mostró extraordinariamente satisfecho consigo mismo cuando Neville le deseó buenas tardes. Al otro lado de la habitación. Ron, Hermione y Draco se acercaron en silencio. Se cuidaron mucho de no mirarse a los ojos. Dazai y Blaise los vieron salir juntos, luciendo más como un grupo de extraños que como amigos. ¿Ves? Ahí van, dijo Dazai. Apático. Blaise suspiró mientras se ponía de pie. Los alcanzaré. Dile a Draco que le mando saludos. Como el otro chico seguía evitándolo. Dazai no había podido hacerlo desde su reunión de pandillas el otro día. Era mucho más fácil hablar con los demás. Claro, dijo Blaise. Observó, sin palabras, cómo Dazai también se ponía de pie. Dazai levantó una ceja interrogativamente. Pero Blaise se limitó a negar con la cabeza. Buena suerte con tu investigación. Comillas. Dazai se colgó la mochila al hombro. Gracias. Intenta que esos tres no se lastimen demasiado entre sí. Blaise se encogió de hombros. Como si ni siquiera se le hubiera ocurrido esa idea. Estarán bien. Dazai estuvo de acuerdo. Necesitaban un buen empujón en la dirección correcta. Pero sabía que algún día formarían un buen trío. Después de todo, había visto de primera mano a Draco y Ron trabajando juntos antes. Mientras tanto, Hermione y Blaise ayudarían a mantener la paz. Tras una rápida despedida, Blaise se fue. Dazai lo vio salir del aula en la misma dirección que habían tomado los tres antes. Cuando Dazai volvió a mirar el aula, la encontró vacía, salvo por él y Lockhart. Solo mi suerte. Lockhart dio un largo paso hacia adelante y abrió la boca para hablar. ¿Tenemos que hablar?, preguntó Dazai antes de que Lockhart pudiera decir siquiera una palabra. Hizo un gesto de reacomodar su bolso. Lockhart chasqueó la lengua. Pero no se acercó más. Casi parecía que, a los ojos perspicaces de Dazai, el hombre estaba medio encogido detrás de un escritorio. El encanto confiado en sus labios no era tan convincente. Teniendo en cuenta esto, no hay necesidad de ser tan hostil. Solo quería agradecerte por tu actuación. Comillas. Dazai frunció el ceño. ¿Esa parte sobre apuñalarme? Genial. Lockhart se rió. Esa será una gran frase para mi libro. El estudiante demonio amenazó mi vida. Toda la clase de niños inocentes se acurrucó detrás de mí para protegerme. Dazai no pudo evitarlo y puso los ojos en blanco. Todo lo relacionado con Lockhart era caricaturesco. Allí estaba, escondido detrás de un escritorio mientras profesaba sus propias hazañas heroicas. Dazai se rió. Seco y amargo. Si tú lo dices. Solo estaba siendo honesto. La sonrisa dorada de Lockhart vaciló por un segundo. Se recuperó rápidamente. Ahora. En cuanto a la próxima clase. Tengo algunos consejos. Sí. Tal vez pudieras dirigir algunas de estas amenazas a tus compañeros de clase. Un verdadero villano apunta a los débiles. No a los fuertes.